Bien para quien bien hace. Con guantes de seda, quiero abordar un tema que es común y recurrente para los que creemos en la existencia de Dios, aunque no lo veamos. Hablar de Dios no es algo exclusivo de los profesionales de la fe, que en muchos casos nos quedan a deber por las posiciones que asumen. Y si es así, imagínense entonces, para los que andamos en el mundo generalmente contaminados, pero aún así, creyendo que está de nuestro lado, aunque andemos más del lado oscuro que del lado de la luz. Aquella advertencia de no tocar a Dios con las manos sucias tiene un profundo significado, porque lo tocamos cuando hablamos de Él. No importa en qué sentido lo hagamos, siempre debemos tener presente que para hacerlo, antes que todo, debemos tener las manos limpias. Y tenerlo no es un asunto que lo declaremos con la boca, sino que tiene que ver con la conciencia, con el espíritu y con lo que hacemos. Hay muchas preguntas que nos hacemos acerca de la existencia de Dios, y lo más recurrente, como si se tratase de materia, es cómo surge y de dónde nace. Para esas personas es más importante la respuesta a esa interrogante que todo lo demás, olvidándose de algo más grande y real, como que los caminos de Dios son insondables e inalcanzables para toda la comprensión humana. Dios es el principio de un todo, el creador del universo, el ser supremo, el superior, una deidad omnipresente que está en todo lugar y omnisciente que todo lo sabe. Se caracteriza por ser un ente que posee el poder supremo de todo el universo. Se trata de una deidad que no es natural. Es debido a sus características espirituales. Posee un amor infinito, pero también actúa con un fuego abrasador que consume el don de toda alabanza, es decir, Dios es Dios. Y por eso sus hijos, donde hay buenos y malos, siempre decimos que Dios está con nosotros. Y entonces, si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Y llegamos a creer tanto que pasamos por alto que hay cosas que hacemos que son del desagrado de Dios y aún así las ponemos en sus manos. A esos que les preocupa más de dónde nace Dios o cómo surge Dios, yo les recomiendo que antes deben ver su grandeza en el planeta que tenemos, el hogar que nos dio para vivir y aún así no lo cuidamos, en el milagro que representa el nacimiento de una persona, de una criatura, y que no surge de una industria, sino de la vida, que es una de las creaciones majestuosas de todos los días. En el aire que respiramos, que no lo produce el hombre, pero que sí contaminamos. En el agua que solo la naturaleza del Creador nos puede dar. En las hojas, los árboles, las flores, los frutos. En los alimentos de la tierra, la fauna y la inteligencia que puso en los seres humanos, para que desde sus diversas cualidades estemos donde estamos, en lo bueno y en lo malo. Porque nos dio tanta libertad que nos concedió el libre albedrío para que del resultado de nuestros actos no le culpáramos a Él. Dios es el ser. Él es el que es. Como le fue transmitido desde una zarza encendida por el Espíritu Santo a Moisés, quien además recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, escritos con el fuego del Creador y que nos representan el más notable código de ética a lo largo y ancho de la humanidad. Los 10 mandamientos son la ley de Dios y francamente no creo que seamos capaces de cumplirlos por nuestra naturaleza humana. Es más,
Creo que ni los beatificados como santos desde la plaza de San Pedro los hayan cumplido a cabalidad, porque son un rigor de ley que solo pueden estar a la altura de su mismo Creador, aunque sí nos representan un parámetro moral para acercarnos a lo que el Supremo quiere de nosotros. Un pastor evangélico al que mucho aprecio, observador de las cosas que están sucediendo en Nicaragua, con mucho cariño patentizó su deseo para que las cosas que escribiera e hiciera las pusiera en las manos de Dios, para que fuese Él quien me condujese y me diera sabiduría en el actuar y el quehacer de todos los días. Yo francamente soy un hombre de oración porque reconozco que soy débil, que soy pecador, y todos los días cuando termino de orar, de conversar con Dios, no de rezar, que es otra cosa, además frívola, mecánica, repetitiva, cierro dando gracias a Dios porque tengo certeza de que Él me acompaña y está de mi lado. Pues bien, fíjense que en Nicaragua esto lo hacemos la inmensa mayoría. Y cuando identificamos que a nuestro alrededor hay una situación de presión, de amenaza, de incertidumbre, de dudas proyectadas al futuro, entonces nos alentamos en la oración afirmando que Dios está con nosotros. Y si está con nosotros, entonces nadie contra nosotros. Y sin duda, eso nos fortalece, independientemente de cuál sea realmente la línea de nuestro objetivo. Esta realidad, aunada al buen deseo de mi hermano y amigo, el pastor evangélico, que pidió a Dios para que me llenara de sabiduría, lo que repito, agradezco, además de que lo necesito mucho, me llevó a preguntar a mi conciencia, dado que de todos modos somos hijos de Dios, donde existimos, repito, buenos y malos, que siempre terminamos afirmando que Dios está con nosotros, ¿de qué lado está realmente el Creador? Porque hasta los más malos creen estar haciendo el bien. ¿Se imaginan ustedes a gente que le cuelga un crucifijo, un rosario, o a esos que le llaman sobaco bendito por andar bajo la axila una Biblia haciendo cosas malas y agradeciendo a Dios por estar con ellos? No puedo responder por Dios cosas que mi naturaleza humana no me permiten, pero mi sentido común me dice que Dios está del lado de la verdad, que está del lado de quien hace por los demás, de quien construye, de quien privilegia como opción a los más necesitados, de quien hace por el enfermo, de quien es capaz de patentizar solidaridad para con el que sufre y además auxiliarlo, de aquel que habla de paz y no de violencia, de quien habla de amor y no de odio. En Nicaragua, al margen del tamaño de las porciones en los bandos, hay dos visiones diferentes de la Nicaragua que se quiere, y cada parte afirma tener a Dios de su lado. Y esto es interesante, porque al margen de lo que cada quien espere del Señor, lo cierto es que los hechos son los que finalmente hablan. Y cuando cantamos a todo pulmón el estribillo de nicaragüense por gracia de Dios, es porque hacemos un repaso por toda nuestra historia para ubicarnos en un presente de retos donde el bien se sigue enfrentando al mal, pero con la evidencia que siempre perdieron los mentirosos, los destructores, los calumniadores, los soberbios, los agresores y los asesinos. Hay quienes teniendo un historial de mal contra el país,
incluso clérigos muy reconocidos de la Iglesia Católica, que promovieron y comandaron la violencia de hace más de 5 años, que afirman tener a Dios de su lado y son profesionales de la fe, que han sido incapaces de humillarse y pedir perdón por lo que hicieron y siguen haciendo, sino por el contrario, profiriendo desde un discurso muy político el veneno que todos los días tratan de inocular contra la paz, que hoy por hoy es nuestro más celoso objetivo de defensa. A mí en lo personal, me parece que la conducta de estos religiosos con sotanas no se corresponden con la dignidad de lo que dicen representar. Y hay en consecuencia individuos que piensan que si estos obispos o curas actúan como actúan, bendiciendo el mal, aquellos que pueden ser ejecutores de la perversidad siendo laicos, entonces lo que ven en ellos es una luz verde para creerse de que Dios está de su lado, que todo lo que se financió desde afuera para agredirnos es de su total complacencia. Y es cuando solo me limito a realizar que Dios está del lado de la verdad. Algunos oposicionistas estuvieron presos y fueron investigados para determinar el lavado de dinero que hicieron, si efectivamente traicionaron a la patria, lo que resultó en total culpabilidad, y por ello fueron condenados por delitos hartamente probados, y a pesar de la amnistía que se les otorgó, volvieron a lo mismo, lampaseando aquello de la no repetición, y lo volvieron a hacer, proclamando tener a Dios de su lado en una escala de valores que para mí está invertida. Estos individuos de los que hablo ya no están aquí. Fueron desterrados y desnacionalizados muy merecidamente. No por ser opositores, porque no existen. No por pensar política e ideológicamente diferente, porque ni todos juntos podrían vencer al actual partido de gobierno. ¿Y cómo? Si son pichurrias y miserias que nadie quiere, tal vez el diablo. Y ellos como oposicionistas lo han reconocido una y otra vez. Pero me viene a la mente, a propósito de que dicen tener a Dios de su parte, como los mercaderes, ¿se acuerdan? Como la pandilla de delincuentes que llenaron el templo de oración al Padre con ganado, cantinas y cambistas, que transaban monedas griegas y romanas por monedas judías y tirias, y que generaron el enfado, el enojo, la ira de Jesús de Nazaret, que los azotó y reprendió por todo lo actuado dentro de la casa de oración del Creador. Un ejemplo más cercano, más blasfemo y sacrílego a desempolvar es la imagen perturbadora e inconcebible de aquellos templos que en el 2018 eran la guarida de criminales y terroristas, que bebían guaro, cometían actos obscenos y escondían bajo las naguas de las imágenes de yeso, que simulan ser santidades beatificadas por la mano del hombre, los papas vaticanos, las armas humeantes y calientes con las que disparaban a gente inocente desde aquellos tranques que, según Silvio Báez, Juan Abelardo Mata y Rolando Álvarez, entre otros, que incluyen a curas, pirucas y pirómanos, una súper genial idea bendecida por el Creador.
Debo pensar que si el Creador está del lado de la verdad, es porque está del lado de la ley y en consecuencia del lado de la justicia. Pues bien, por la verdad, la ley y la justicia, aquellos que decimos tener a Dios de nuestro lado, debemos estar claros que esa afirmación se valida no porque la proclamemos, sino por lo que nuestros actos determinen que así es. Porque en las cosas divinas no podemos ser ni jueces ni partes de nuestros propios actos. Es la limpieza, transparencia e integridad de nuestro quehacer lo que determina hacia nuestro interior si efectivamente Dios está de nuestro lado. La opinión de los demás es importante, no hay duda. Usted, por ejemplo, puede tener una opinión de mí y afirmar que estoy en el lado correcto, y no es así. Usted puede tener una mala opinión de mí y afirmar que ando en el camino curvo, y no es así. Pero en verdad, solo mi conciencia sabe exactamente por dónde ando y dónde estoy. Pero pasa también, y muy notoriamente por lo público de mis actos y conductas, que solo me hace falta el rótulo que diga soy delincuente, aunque en las misas me golpee el pecho y diga que Dios está conmigo. Y así hay muchos. Así son muchos que ahora dicen cualquier cosa desde afuera, pero que tras el merecido destierro dejaron aquí una enorme estela de sangre, terror y muerte. Y todo eso lo hicieron a nombre de Dios. Y bendecidos por algunos de esos que son obispos. Que Dios bendiga a Nicaragua.